Y gracias a Dios que todavía tenemos expresión para expresar nuestro agradecimiento hacia Dios. ¿Sabes que estaba viendo, hermano, hoy en día un video? Están destruyendo las iglesias cristianas en otros países. Imagínense, hermano. Creo que eso fue en Indonesia, no sé en qué otro país, hermano, pero no quieren el evangelio. Y las iglesias cristianas las están derribando. Me imagino hasta dónde ha llegado la maldad del ser humano. Y nosotros que somos, imagínense, solo analicemos, nosotros que tenemos libertad de expresión, la gente no quiere venir. Ahora imagínense cuando se nos impida adorar al Señor. Dios nos guarde, esperemos no estar en esta tierra y en ese tiempo, ¿verdad? Pueden pasar nuestros alumnos, gloria al Señor, cada uno pase a su lugar. Mire qué contento van estos niños, hermano. Por eso esa es la palabra, que el que no se hace como niño no puede entrar al reino de los cielos, hermano. Y que Dios nos ayude a nosotros para que podamos apreciar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La misericordia del Señor es grande, el amor de Dios es grande. Gloria al Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahí a 1 Samuel capítulo 15. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a dejarlo así, hermano, y grabar así como hasta ahorita. Si no funcionara, ya para la próxima lo quitamos el sonido. Ahorita lo vamos a dejar así, vamos a ver cómo graba este. No le haga más nada, solamente conéctalo y ya salga como salga. Ya sí, pues hemos estado teniendo problemas con el audio, hermano, gloria al Señor, así que vamos a ver cómo trabajamos en esa área. Si fuera necesario comprar otro aparatito, lo compramos, porque lo estamos haciendo, hermano, para edificación de las almas. Por eso lo hacemos. Una alma no tiene precio, hermano. Y sabe que hay almas que han visualizado, hermano, y han texteado, incluso me han llamado. Y qué bonito, hermano, eso a mí me da ánimo para seguir predicando la palabra, ya que no tengo la oportunidad de salir afuera. Por lo menos hoy los medios, hermanos, que Dios nos ha dejado, de ver de estar subiendo basura en esas redes sociales, ponga la palabra, ponga cosas que edifiquen. Le digo basura, hermano, porque en esas redes hay basura. Mira, hoy da miedo prender eso, hasta con temblor prende uno esas redes para ver qué mío. Y si no hay algo bueno, mejor cerremos, ¿verdad? Porque algo que no edifica, hermano, hay que quitarlo de nuestra vida. No me ponga triste, hombre. Vamos a 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13 y capítulo 15, perdón, le dije 13, 15 y de ahí capítulo 16 también. Vamos a leer los dos capítulos. Amén. Capítulo 15, versículo 22 de 1 Samuel. ¿Lo tenemos? Amén. 1 Samuel capítulo 15. Gloria al Señor. Así de hermano, yo salga como salga, ya no hay ningún problema. Quiero ver cómo sale ahí el audio, ya sin hacerle mucho. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios, como es santa, vamos a darle lectura bajo la dirección de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: Amén. Amén. Y es el versículo 22 de 1 Samuel capítulo 15. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, oiga esto, que la grosura de sus carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Está terrible ese texto, hermano. Ese versículo está terrible. Pasemos al 34. Oiga lo que es el 34. Se fue luego Samuel, del mismo 15, capítulo 15, 34. Dice: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa de Gabá de Saúl. 35 leas. Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16 de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel:
¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Siga el 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngele, porque este es. Versículo 13, todos juntos. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu bendición, por tu palabra, gracias por darnos el privilegio de poder estar delante de ti, oh Señor. Creemos, confiamos y reconocemos de tu amor y de tu misericordia. Tuya es siempre la honra, Padre, tuya es siempre la adoración. Gracias, háblanos a través de tu palabra y úsanos a cada maestro para poder enseñar conforme a tu palabra. Sea usted poniendo la palabra precisa y necesaria en nuestra boca. Estamos sujetos a lo que tú mandas, no a lo que el hombre quiera oír o que quiera hablar, sino lo que tú quieras hablar en esta hora, porque tuya la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén. Fuerte al Señor esa ofrenda de palmas, hermano, y luego tome su lugar. Gloria al Señor, aleluya. Dios busca discípulos conforme al corazón de Jehová, o conforme a su corazón, es decir, el corazón de Dios. Va a estar difícil en este tiempo que los encuentre, porque ese texto es un texto bastante poderoso, hermano, que lo citamos bastante, lo leemos bastante, ¿verdad? Que Dios anda buscando corazones semejantes al de Él, ¿verdad? Y sabemos que Dios es un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios lleno de misericordia, algo que nosotros no tenemos, la misericordia. Pero sin embargo la gracia y la misericordia de Dios se extiende sobre cada uno de nosotros. Entonces nosotros hemos leído o hemos oído o hemos predicado en ese texto, ¿verdad? Fíjese, hermano, que una de las cualidades que a mí me gustaba cuando yo comenzaba al Evangelio, a leer la palabra del Señor, era este punto. Cuando yo llegué a este libro, cuando uno comienza, por ejemplo, los nuevos, espero que los nuevos ya hayan llegado ya a Primera de Samuel, ya ahí, pero haya pasado. Si ya pasó, gloria al Señor, hermano. Porque cuando uno comienza, cuando uno tiene el primer amor de Cristo Jesús, le da aquello en el corazón, en el ser de uno, en el alma, de escudriñar la palabra. Y uno comienza, ¿verdad? Leyendo lo que es Génesis. Es por lo normal. Uno agarra un libro, cualquier sea lo que sea el libro, en este caso la Biblia, ¿verdad? Pero cualquier libro que uno agarra, uno no lee, hermano, al timaín, de si voy a abrirla y donde caiga, no. Por lo general todo libro uno lo lee desde el principio hasta el final. Nadie lee del final hasta el principio. ¿O cómo lee usted, hermano? Sería raro, ¿verdad? Que usted diga, voy a leer Apocalipsis y terminar en Génesis. O un libro normal, vaya, hablemos de un libro normal. Yo aquí tengo algunos libros, incluso algunos que me han regalado. Entonces, por lo general uno le regala un libro, compra un libro, tiene un libro, uno comienza, lo abre y comienza a leerlo de la primer párrafo, ¿verdad? Las primeras hojas. Y así sucesivamente. Entonces,
espero en Dios que ya el nuevo ya haya pasado de acá, ¿verdad? No sé cuánto tiempo lleva ya en el Evangelio. No me va a ir como aquel que dice, no, pastor, yo era un nuevo. Dijo, yo ya me leí la Biblia, ya la leyó sin toda, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Y qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? Hasta ahí no he llegado. Pero ya la había leído todo. Imagínense qué tremendo está esto. Así hay gente. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando yo topé en este punto, porque yo empecé igual. Yo empecé igual, aunque mi recomendación ya se le he dado, ya porque yo tengo por pura gracia, la experiencia, ¿verdad? Que Dios me ha ido enseñando. Yo lo digo en términos generales. Cuando uno comienza a leer o comienza leyendo los primeros libros o los primeros párrafos de las hojas del libro. Entonces, en este caso, la Biblia es Génesis. Y uno comienza de Génesis en adelante, Éxodo y así sucesivamente. Pero, hermanos, la recomendación es yo lo pienso a los que comienzan el Evangelio, que lean, porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es muy diferente. Entonces, la Biblia es bueno que leamos, hermano, los 4 evangelios, ¿verdad? Eso es para los nuevos nada más. ¿Por qué? Porque en los 4 evangelios, lo primerito que nos va a hablar es de Jesucristo, la vida, la narración de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va a ir a abrir más el entendimiento para que cuando abramos las palabras o leamos el resto de las palabras, podamos entender la palabra. Pero bueno, cuando yo comencé a leer desde Génesis en adelante y llegué al capítulo al cual estamos leyendo, hermano, donde dice la palabra que al Señor le agrada a aquel que es de corazón y que buscó a David. Precisamente el texto dice que Dios buscó a David, lo buscó él, lo escogió él, porque el corazón de David era semejante al de Jehová. Entonces, eso a mí me llamó la atención y me inquietó. Y digo, ¿cómo es así? Porque había leído partes de dónde, la genealogía de David, de dónde salió David, quién era David, y qué hizo David, cuál fue y así me fui sometiendo, leyendo la palabra, hermano, y viendo la victoria que Dios había hecho, que lo que Dios había hecho con David. Pero el punto es para no agarrarle mucho tiempo, es de que me inquietó cómo era posible que el corazón de David es semejante al de Jehová, si David fue pecador. Y mi Dios no es pecador ni fue pecador. Si David fue, hermano, su sangre derramó sangre, sus manos derramó sangre. Entonces imagínense, todo eso a mí me puso a qué pensar. Me puso a qué pensar porque digo, ¿cómo es posible si Dios mismo? Porque si usted notó, esto precisamente los versículos que leímos, de hecho el encabezado del tema de esta hora es Dios busca discípulos conforme a su corazón. Oye el encabezado de esta enseñanza. Dios busca discípulos conforme a su corazón. ¿A su corazón o al corazón de quién? Al corazón de Jehová. Entonces, por eso le dije hace un momento que es difícil en el tiempo que estamos viviendo que haya gente al corazón de Jehová. Pero aquí viene lo bueno, pero como Dios es el que escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros, entonces es Dios el que nos elige a nosotros. Porque es mentira. Nosotros decimos, yo recibí al Señor en el año, por ejemplo, su servidor en el año 2004, yo lo recibí. No, es mentira. Es Dios el que nos ha recibido a nosotros. Porque nosotros no queríamos nada del Señor, nos escondíamos. Cuando alguien se nos evangelizaba, nos llevaba el evangelio, las buenas nuevas de salvación, nos escondíamos. Por pura gracia que el evangelio nos ha alcanzado, por pura misericordia, ¿verdad? Pero entonces, imagínense, es Dios el que elige a la persona. Y en este caso, el encabezado es que Dios anda buscando discípulos conforme al corazón de Dios. Y encontramos en el capítulo 16 que encontró un hombre llamado David. Ahora, la Biblia dice, hermano, que Dios buscó o usó al profeta Samuel para que fuera a ungir a este joven llamado David. ¿Quién era en ese entonces? El rey era Saúl.
Entonces, hemos venido hablando sobre la vida de Saúl. No sé si usted notó, creo que aquí ya se termina la vida de Saúl. La sentí muy corta, que terminó muy pronto, ¿verdad? Pero bueno, porque yo sé que el tiempo tampoco no nos da para ir desarrollando toda la vida de él. A través de lo que es la palabra, pero por lo menos visualizamos de dónde salió David, perdón, de dónde salió Saúl, quién usó a su hijo Jonathan, quién usó a su hijo, al rey Saúl, cuáles fueron las victorias que Dios le dio a Saúl. Vemos, hermanos, que todas esas victorias Dios se las dio al rey Saúl. Ahora, hemos venido estudiando sobre un encoge, que hay un estilo de encoge, que quién entonces eligió a Saúl, si fue Dios o fue el pueblo. Una cosa sí estamos seguros, hermano, que Dios todas las cosas las permite y viene de orden de Dios. Oiga esto, hermano, ni Satanás, que el Señor lo reprenda, puede hacer algo si Dios no se lo permite. Oiga, qué terrible. Entonces eso es lo que me confirma que todo es de parte de Jehová. Y hemos venido estudiando que Dios usó al pueblo y usó a Samuel, al profeta, para poder levantar a lo que es al rey Saúl, para poder dar una enseñanza al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros. Pero sin embargo, en este capítulo 15, antes de llegar al 16, vemos un punto que resalta mucho. Y ese es un punto que debemos de nosotros tener mucho cuidado, hermano. Porque si analizamos y preguntamos quién entonces usó a Saúl o quién escogió a Saúl, fue Dios. Aquí no le demos vuelta otra cosa que fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice la palabra que cuando fue escogido, bienvenido nuestro hermano, cuando fue escogido de parte de Dios o de parte del pueblo, el Espíritu descendió sobre Saúl y Saúl profetizó. Ahí se ve que es elegido de parte del Señor. Así que no me vengan a mí de aquellos, no, es que el pueblo lo eligió. Sea el pueblo, sea, no lo quiero confundir, solamente quiero dar a entender eso. Sea el pueblo, sea Dios, nos da a entender que es Dios el que permite todas las cosas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios lo usó en gran manera. Porque vemos las victorias, los amonitas, los otros enemigos, como Dios lo usó a este rey Saúl para poder vencer a estos enemigos en gran manera. Se recuerda anteriormente la guerra que tuvieron con una cantidad súper mayor en persona, y sin embargo Dios le dio la victoria. ¿Sabe cuál es lo tremendo? Si nosotros analizamos un punto, ¿quién nos ha elegido a nosotros? Dios. Así igual que Saúl, Dios. Pero, ojo con esto, el problema a veces nosotros es, hermano, que nos descuidamos. Digo, usted puede decir, o yo personalmente como su servidor puedo decir, a mí me eligió Dios, sí, pero si yo me descuido, ahí viene el problema, el descuido. ¿Sabe que ahora, cómo nos podemos descuidar? ¿Cómo usted puede airar o hacer enojar? La palabra airar es hacer enojar a Dios. ¿Cómo usted puede hacer enojar a Dios? Por la desobediencia. Esa es una de las características principales de Dios, porque a Dios le gusta que se le obedezca. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. ¿Cómo usted se siente cuando su hijo le desobedece a usted? Nos airamos, nos enojamos, levantamos la voz. Y a veces hasta los castigamos porque nos han desobedecido. Entonces, ¿cómo podemos hacer airar o enojar a Dios entonces? Estamos en enseñanza, no tengan miedo a hablar. Desobedeciendo. Cuando le desobedecemos, enojamos a Dios. Una pregunta, ¿usted quiere tener enojado a Dios? Ni lo piense. Se lo hago nada más como una pregunta, nada más. Yo sé que usted sabe que no quiere tener enojado a Dios. Yo lo sé, no quiero tener enojado al Señor. Entonces, para tenerlo enojado, ¿qué es lo que necesitaríamos entonces? La pregunta es, ¿le está obedeciendo o le estamos desobedeciendo a Dios? Es una buena pregunta que tengo que hacérmela yo y tiene que hacérsela usted.
Oiga esto que encontré en la palabra. Usted puede decir, pastor, yo me congrego todos los días. O un pastor puede decir, yo me congrego todos los días. Yo enseño todos los martes. Yo predico todos los días. Yo, cuando días que no hay culto, miércoles y jueves, yo vengo a cortar la grama, vengo a pasar la vacuum, vengo a limpiar, vengo a pintar, vengo a recoger basura. Usted puede decir muchas cosas. Y es parte de la obediencia. Pero yo encontraba algo que quiero compartirlo con ustedes. Que a veces creemos que eso es obediencia. Y sí, es parte de la obediencia. El que usted venga a congregarse es parte de la obediencia. El que usted cante alabanza es parte de la obediencia. ¿Verdad? Es parte de obedecer. Usted está obedeciendo a la palabra. El predicar, el recibir lo que Dios nos da es parte. ¿Verdad? Usted dice, no, yo obedezco lo que Dios me manda. Estoy dispuesto a hacerlo con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no lo podemos hacer. Quiero aclarar este otro punto, 1 Samuel capítulo 15 y capítulo 16. Quiero aclarar este otro punto. La palabra, la Biblia, ¿es la palabra de hombre o de Dios? De Dios. ¿Cuál es la palabra más segura que tenemos nosotros? Es la palabra de la Biblia. La Biblia es la palabra más segura, porque a veces no estoy diciendo ni estoy menospreciando las profecías. Las profecías son de Dios cuando Dios usa al varón o al vaso. Es de Dios. Pero la más segura que tenemos nosotros es la palabra. Entonces, cuando esta palabra nos habla, es la voz de Dios hablando. ¿Por qué le digo esto? Porque la pregunta que quiero hacer es, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado con esta palabra? Muchas veces y de muchas maneras y de muchas formas. La pregunta es, ¿le estamos obedeciendo a esta palabra, a esta voz de Dios? Porque yo voy a decir algo más. Nunca pensemos que soy yo, su servidor, que les habla a ustedes, o que es el niño que nos está hablando, o que es el joven, que es la dama, que es el caballero que nos está hablando. No, siempre y cuando el niño, el joven, la dama y el caballero hable esta palabra, es la voz de Dios hablando. Es la voz, eso no es el niño, no soy yo, como para es Dios hablándonos a través de la palabra. Entonces, si la palabra es la voz de Dios, ¿estamos obedeciendo? Esa es la pregunta. Y es ahí donde a veces malinterpretamos. Sí, ¿por qué sí? Porque yo oro, está bien, es parte. Porque yo ayuno, es parte. Porque yo no pierdo un culto, es parte de la obediencia. Pero el hacer algo es como un sacrificio. ¿Sabe que a veces nosotros nos sacrificamos para venir a la iglesia? Algunos de ustedes se sacrifican. ¿Sabe cómo? Ni llega a la casa. Hay algunos de ustedes que ni han llegado a la casa por venir a la casa de Dios. Eso es un sacrificio. Hay algunos de vosotros que ni han comido porque no le dio tiempo y se vino de paso, hermano. Nosotros duramos bastante tiempo, varios años. Así yo recuerdo, hermano, que más que todo a mi esposa, ella salía a las 6:01, hermano. Llegamos a las 7 del culto, a las 6:30, llegamos casi al racito a la iglesia. Yo lo que hacía, llevaba la mudada de ella se cambiaba su mudada, porque siempre ella fue servidora de la obra donde Dios nos había puesto. Ella tenía una característica, igual que su servidor, que nunca nos quitamos el traje de servir. Porque teníamos un lema nosotros, tanto como ella y yo, que eso Dios lo puso en nosotros. Si alguien faltara de los servidores, estoy listo. ¿Y ustedes? ¿Cuántas veces se les ha dicho, hermano, vengan preparados por si un diácono no está? ¿Estaría usted, se lo pondríamos como diácono? Ya vean que así viene desordenado.
Pero solo es un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, eso es parte de la obediencia, de que usted está dispuesto a dejar todo por venir y ofrecer ese sacrificio a Dios. Y Dios lo ve. Pero le tengo una noticia a la luz de la palabra. Dios no se agrada de eso. Usted puede ayunar, usted puede orar, usted puede congregarse todos los días. Ahora, voy a concluir eso, no lo voy a dejar al aire. Entonces no es para qué lo puede hacer. No, porque todo maestro o predicador tenemos que explicar lo que estamos hablando, no dejarlo así. Ese es el error de las iglesias liberales, que dejan a media la palabra. Entonces la gente queda como en el aire y dice, no, entonces es malo congregarse todos los días. No me lo vayan a malinterpretar, es parte de la obediencia. Porque si usted no se congrega, entonces, ¿qué sería? Desobediente. Porque aquí está la palabra. Y la palabra le dice que es la voz del Señor. Lo que quiero darle a entender, que Dios no se agrada tanto de ese sacrificio o de ese holocausto, sino que Dios se agrada de la obediencia. ¿Cómo así la obediencia? Cuando Dios nos manda y nos da una orden que hagamos, y usted no la hace, se convierte o me convierto en un desobediente. Ahora, ¿quién nos va a dar la orden? Es Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. No es por medio, hermano, de los profetas como antes. No, ya hoy todo el que predica es un profeta. ¿Saben ustedes? Todo el que habla de Dios es un profeta. Porque antes no todos hablaban de Dios, sino todos profetizaban. Sino el que Dios usaba y le ponía la revelación de la palabra, a ese se le conocía profeta. En este caso, Samuel, él era un profeta de Dios. Entonces, sin embargo, hermano, cuando uno lee este texto poderoso que Dios anda buscando el corazón conforme al de Jehová, lo pone a uno a qué pensar. A mí me puso a qué pensar. Y fue donde empecé yo a escudriñar, Dios, ¿cómo es posible? Si la historia de David fue terrible. Imagínate una de las historias que más resalta en la palabra. Es quitarle la mujer de uno de sus fieles servidores que él tenía al frente. Uría y Teba. Oiga, ¿hasta dónde? Y no solo quitarla, sino quedar o embarazar. Hasta matarlo a él, imagínense. ¿Hasta dónde? Entonces yo peor cuando leía esas historias de la palabra verídicas, yo decía, ¿cómo es posible? Cuando ya me iba al Nuevo Testamento y leía la palabra en el libro de los Hechos, me daba cuenta que Dios resaltaba a David, que no había otro hombre como David, pero sin embargo David fue pecador. Hay varios reyes. Después de Saúl, ¿cuál fue el rey que siguió? David. Después de Saúl, el rey que siguió fue David. ¿Falló o pecó Saúl? Sí. ¿Falló y pecó David? ¿Sabe que hay otro rey? No sé si usted lo conoce en la Biblia, de la primera de Reyes, llamado Acab. ¿Sí sabe que Acab era rey? Falló y pecó el rey Acab. Y así sucesivamente le puedo mencionar desde el primer rey, que es Saúl, a los demás reinados. Y nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra que todos ellos pecaron y fallaron. Todos. Porque todo hombre es pecador, dice la palabra. Hasta David, que lo resalta la palabra como el corazón de Dios, falló y pecó. Pero hay una característica en el capítulo 15 y el capítulo 16 de Primera de Samuel, que es el que hace una gran diferencia entre el rey Saúl
y los otros reinados. ¿Usted sabe cuál es la diferencia que hacen esos reyes? De todos los reinados, entre el primer rey que es Saúl y los demás reyes que existían. Que los demás se humillaron y Saúl no. El arrepentimiento. Todos fallaron. Todos los reyes fallaron. David falló, que es el que vamos a ponerlo ahorita como ejemplo. Él falló. Pero cuando leemos la Biblia, ahorita en el capítulo 15 y el capítulo 16, falló Saúl. ¿En qué aspecto falló Saúl? El rey Saúl para con Dios. Porque Dios le dio una orden y él no la obedeció. Miren qué importante, me voy a detener ahí. Iban para una guerra y él se desesperó. Entonces, Dios le manda un mensaje con el profeta llamado Samuel. ¿Cómo le hablaba Dios ante el pueblo? ¿Por medio de qué? De los profetas. ¿Cómo nos habla ahora la iglesia? ¿Por medio de qué? Entonces, cada culto, sea de niño o sea de caballero, es un mensaje que Dios nos da a nosotros. Es la voz de Dios. La captamos o la desobedecemos. Eso ya nos toca a nosotros. El obedecer o el desobedecer. Entonces Dios le habla al profeta Samuel y al profeta Samuel y le lleva la palabra al rey Saúl y le dice: espérame en tal lugar. Oiga esto, espérame en tal lugar y vamos a hacer un altar, un holocausto, una ofrenda de paz, como que alguien diga, vamos a hacer un ayuno, una vigilia, un culto junto para adorar al Señor. Dice la Biblia, oiga, el profeta le lleva el mensaje al rey Saúl. El rey Saúl oyó la palabra, como todos nosotros la oímos, pero hubo un momento que se desesperó el profeta. ¿Por qué se desesperó el profeta? Dice la palabra, porque el enemigo cada día se iba acercando hacia ellos y tuvo miedo. Y eso es lo que hablábamos el martes pasado, que en el miedo y en la desesperación cometemos errores. Entonces, él, al ver aquella opresión de los enemigos, tuvo miedo y actuó locamente, dice la palabra. ¿Por qué locamente? Porque corrió y él hizo el sacrificio, él hizo la ofrenda y se la llevó. O sea, se la hizo a Dios según él y fue a la batalla. Entonces, en este caso, dice la Biblia, en el capítulo 15, cuando leemos que le preguntaron a Dios si podían ir a la batalla, y vieron que sí, pero Dios, no sé si leyó todo el capítulo 15 y todo el capítulo 16, que eso siempre que damos un capítulo, no solo lea el libro, le hace todo el capítulo para que le sienta sazón a lo que estamos hablando. Entonces, dice ahí, hermano, que Dios le dio una orden que exterminara al rey y que exterminara a todos los animales, a los niños, a todos los enemigos y hasta los animales. Esa era la orden de Jehová. Entonces la palabra dice que ellos corrieron, se fueron a la batalla, exterminaron todo. Y de repente llega el profeta Samuel. Ustedes, es una historia que todo el mundo la conoce. Pero en esa historia hay algo que pasamos por alto, aunque ya la sabes, la desobediencia. Con la obediencia. Deuteronomio lo habla, capítulo 28, la obediencia y la desobediencia. Entonces, al desobedecer, hay muchos versículos que hablan que al que se le desobedece a Dios, Dios lo va o lo quita sobre la faz de la tierra, de una o de otra forma. Entonces, en este caso, dice la palabra que él ganó la batalla, agarró al rey enemigo y a ese rey lo tuvo preso y agarró los más gordos de los animalitos. ¿Para qué los agarró? Dice ahí la palabra. Para sacrificio, ¿para quién? Para Jehová. ¿Es buena esa acción o es mala?
¿Es bueno congregarse o es malo? O sea, la acción que estaba haciendo, iba a ser un culto, un sacrificio para Jehová. Por eso dice, le agarré lo más corto. Pero ¿sabe dónde está ahí el meollo de esta enseñanza? Es que a veces queremos ocultarle al Señor o engañar a Dios. Yo puedo decir, yo vengo con todo mi corazón a darle este culto a Jehová. Y usted puede venir dañado en el corazón. Porque yo no conozco su corazón. Usted no conoce mi corazón. Y usted dice, vengo a darle este culto a Jehová. ¿Usted cree que Dios le va a oír o le va a recibir este culto si su corazón está dañado con él o con ella, con quien sea? Jamás. Entonces, a veces queremos que engañar no tanto al predicador o al que está al lado suyo, sino, según nosotros, a Jehová. A Dios queremos engañar. Y la pregunta es, ¿habrá alguien que engañe a Dios? Imagina hasta dónde llega la ignorancia del hombre, querer engañar a Jehová. La orden fue que exterminara a todos, al rey y a los animales. ¿Qué hizo entonces Saúl? Agarró al rey, lo llevó a su casa, le dio de comer, le dio banquete y a sus animalitos más gordos se los llevó para el palacio para, según él, ofrecer sacrificio a Jehová. Cuando llega el profeta le dice, ¿qué es esto? Oigo ahí palidos, oigo ahí ruido, oigo algo que se mueve ahí. ¿Quién es este hombre? Y el profeta Samuel ya lo sabía. No, dijo él, es que lo he guardado. O sea, él quiso ocultar. Si usted lee el capítulo 15, de primera, él no le quiso decir a Samuel. O sea, la orden se la dio Dios a Samuel y Samuel se la dio al rey Saúl. Pero el rey Saúl, cuando el profeta Samuel le fue a preguntar, el rey no le dijo, mira, discúlpame, habla con Jehová y dile que no maté al rey, ni tampoco maté todos los animalitos, me daré algunos. Se quedó mi bebé. Que no sepa el plazo. ¿Qué interesa que no sepa el? Que el hombre, que la mujer o el hombre que no se dé cuenta. ¿De qué interesa que el marido o la mujer se dé cuenta? Si Dios se da cuenta, ¿a quién vamos a ocultar? Ya como hijos de Dios no podemos ocultarle a nadie, por mucho que queramos. Y eso es lo que quiso hacer el rey Saúl, ocultar. Y eso se le conoce, según la palabra, rebeldía, rebelión. Y se llama desobediencia. Entonces, al desobedecerle la palabra que Dios había hablado, se convierte en un desobediente. Y los desobedientes no entran al reino de los cielos. Ahí es otro lema, si entró o no entró, eso solo Dios lo sabe. Porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita la vida. Nosotros simplemente damos lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 1 Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Por cuanto tú no has guardado. ¿Y qué es lo que Jehová nos ha dado a nosotros que guardemos? Es la palabra. Atesorarla en el corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra, la voz de Dios. Por cuanto no has obedecido la voz de Dios, oiga, te ha quitado Jehová y se ha provisto o ha visto a otro varón conforme al corazón de él. Es decir, a alguien que sí en verdad quiere servirle a Dios y quiere honrar a Dios y quiere obedecer a Dios, porque tú le has desobedecido a Dios. Si usted ve la historia, en ningún momento Saúl, en este momento, por lo menos, se humilló delante de la presa. Saúl no se humilló. Al contrario, ¿sabe qué puso Saúl? Alguien si leyó la historia por capítulo, ¿de qué palabras salieron de Saúl? Justificación, que se le conoce como excusas.
baratas. ¿Cuál fue la excusa o la justificación, como dice la hermana, que puso rey Saúl? He dejado lo más pobre para ofrecerle sacrificio. Mira, hermano, a veces así somos nosotros. Excusas. Yo como pastor solo le digo, está bien, hermano, está bien, hermana. ¿Por qué más le puedo decir yo? Mi hermano, esto es personal. Usted y Dios, yo y Dios. Esto no es que aquí yo no le voy a ayudar, ni el diácono que está allá parado le va a ayudar, ni la hermana diaconisa le va a ayudar a usted. Esto es algo personal que nos va a ayudar individualmente. Conforme lo que nosotros seamos, así tenemos que ser. Fíjate, hermano, desde que se inventaron las excusas, y yo creo que desde ahí se inventaron desde Saúl. Un ejemplo, desde que se inventaron las excusas, ya no hay errores. ¿Por qué? Porque cuando uno comete un error o una falla, de corregir ese error o esa falla, ¿qué hacemos? Nos justificamos. ¿Sabe qué me dijo un sinvergüenza? Por no decirle otra palabra. Que vino acá a esta iglesia. Me dijo, Dios me entiende, me dijo. ¿Cómo así, varón? Dios sabe mi necesidad. Y yo ando buscando una hembra. Entonces la que usted tenía se le murió. No, aquí cerquita vive, pastor, me dijo. Vive ahí cerquita, me dijo. Pero Dios me entiende. Así le digo a este rey Saúl a Jehová. Dios me entiende que es un sacrificio para él lo que dice este pecado. Desobediencia. Es por eso el versículo que más resalta. ¿Acaso a Dios le agrada sacrificio o holocausto que el hombre daría? Salmo 51 lo remata. Cuando el rey David estaba diciendo el Salmo 51, estaba hablando de este tiempo, de este momento, que a Dios no le agrada. Mire, hermano, si nosotros nos congregamos, no me vaya a malinterpretar, no es porque, ¿cómo le puedo decir esa palabra para que no la vayan a malinterpretar? Lo hacemos por obediencia y porque es parte de la disciplina o de la doctrina o de la enseñanza de la palabra de congregarnos, porque aquí está escrita que no dejemos de congregarnos. Entonces, como está aquí, mire, hermano, si esa palabra no estuviera acá en este libro, ¿para qué nos congregaríamos? No, yo no me congregaría. Todo lo que está en este libro tenemos que obedecerlo. No le estoy diciendo a perfección porque no somos perfectos, pero vamos a tratar de apegarnos. ¿Sí o sí? Pero algunos ya están lejos. Si hablando en general, ya hay gente, hermano, que estamos lejos ya de la palabra. Entonces, ¿eso que se le conoce entonces? Desobediencia. Y en la desobediencia a Dios no le agrada. Y es ahí donde viene el enojo de Jehová. Lo que a Dios le agrada entonces, hermano, es obedecer. Ahí le digo, no me agrada el esfuerzo que tú haces. Está bien, hijo. No. O sea, Dios no está diciendo que está mal el congregar. No, está bueno, hijo. Dios no dice, no ayunen, no ofrenden, no digan. No, está bien, hijo, sigan. Pero más que todo este esfuerzo, este sacrificio que nosotros hacemos, hermano, cuando digo sacrificio, a veces nos despojamos de ciertas cosas terrenales por venir a ofrecerle culto a Jehová. ¿Cuántas veces no hemos dejado tiradas las herramientas porque el tiempo ya nos agarró y venimos, no estamos? ¿Qué es eso, bueno? Recogamos y nos vendimos. ¿Eso a Dios le agrada o no le agrada eso a Dios? Algunos, vuelvo y repito, de ustedes ni se cambian la ropa, vienen despacio, hermano. Y eso no, usted no se queda solo por eso. Entonces, esa es parte de la obediencia, pero más que eso que hacemos, ese esfuerzo, ese sacrificio, a Dios le agrada la obediencia. Cuando Dios nos habla la palabra, ahí decirle amén.
cuando le fallamos en la palabra, reconocer que le hemos fallado. Y ahí está el error. El saber, porque usted y yo sabemos cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. No, eso es nuevo, que tiene 6 meses. Aún ya 6 meses ya hay que darle malanda. Es decir, comida más sólida. A los 4 meses ya se le están dando comida más sólida al niño. A los 3 meses ya le empieza a dar usted tortita ya. A los 3 meses ya usted da tortita así como media pedacito, pues ya le están metiendo como el lorito, cómalo, tortita. Aunque la ley no lo permite, ¿sabe usted eso? Usted cuando llega a los encargados, usted no le dice nada, le dice, sigue dándole leche. Hasta, esos barros tienen que le leche hasta los 24 meses que le dé leche. Por eso es que hay algunos cristianos que todavía necesitan. Pero como la cultura hondureña, o mejor dicho centroamericana, agarra el pedacito de tortillita, lentija con una sopita o con algo, y ahí se lo está dando al niño. Por eso estamos como estamos. ¿Y el niño cómo se pone? Hay una gran diferencia, ¿no? Bien robusto. Yo siempre tengo ese mente, hermano, la nieta. No estaba pequeñita, llegaron a la casa, hermano, y le sirvieron arrocito ahí con arroz, hermano. Y yo, pues, como estaba, no recuerdo exacta la edad, pues, los meses que tenía, pues estaba tierno. Y yo agarré una cucharita, ¿has visto una cucharita de bebé? Ese es un engaño, hermano. Así la cucharita, hermano, y yo agarré la cucharita, hermano, y la agarré así, y me abría la boca la niña, y yo, ¿qué nada? Y uno tiene hambre, y ella ahí con la carita y sí quería, pero no abría la boca. Me dice la mamá, cambie la cuchara, hombre. Y me dio otra más grandecita. Mire, hermano, ni le había agarrado la sopita de ropa, ya estaba bien. No, hermano, ya desde pequeño se le enseñó. Por eso está como está. Entonces, de poca edad el cristiano se le está alimentando. Pero vaya, a los 6 meses. Ya tiene que ir comiendo sólido. Ya la lechita a un lado, ya la leche espiritual a un lado, y darle comida sólida. Entonces quiere decir que ya la palabra ya se la está alimentando con la palabra. El nuevo, estoy hablando del nuevo. Ya los viejos ya estamos repasando la palabra, que es diferente. Entonces quiere decir que ya tenemos el conocimiento de la palabra. ¿Qué significa el obedecer la palabra? Entonces imagínense, ese texto, hermano, dice la palabra, el Señor suple hombres y mujeres para el trabajo en su reino, pero esto tienen que ser según el corazón de Dios para que puedan servir conforme a las sagradas escrituras. Número 1, ¿quién escoge entonces a quién? Es Dios. Él me escogió a mí. Él me escogió a usted. Entonces, cuando Dios nos escoge a nosotros, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y Dios es un Dios, hermano, de misericordia. ¿Sabe que Dios es un Dios de oportunidades? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? Pero nosotros seguimos de rebeldes. Seguimos desobedeciendo a la voz de Dios muchas veces. Entonces, en la obra de Dios, hermano, es necesario que sepamos que todo lo que Él ha llamado realmente son importantes, pero nadie es indispensable. Eso téngalo por seguro, hermano. Todos los que Dios llama a la obra del Señor somos importantes. Sea diácono, sea maestro, sea evangelista, sea pastor, sea quien sea el cargo que Dios nos ha dado, o sea un miembro, usted es importante porque no he sido yo, ni ha sido el diácono, ni su esposo, ni su esposa el que nos ha elegido, sino que ha sido Dios el que nos ha elegido a nosotros. Y si Dios nos ha elegido a nosotros, se debe entender que somos importantes para Él.
Eso es importante que lo sepa. Que nos ha elegido el Señor, y como Él nos ha elegido a nosotros, somos importantes para Él, pero nadie es indispensable. No se crea entonces. No se crea niño de papá. ¿Ha visto esos niños de papá? Que todos lo tienen. Nosotros todos lo tenemos. Hablando espiritualmente. Si tenemos al dueño del oro y la plata, si tenemos al creador de los cielos, si tenemos al doctor de doctores, si tenemos al abogado de abogados, ¿qué más no queremos? Lo tenemos todo. Él es todo para nosotros. Realmente sin Él, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero no se nos olvide que tampoco podemos ser indispensables. Es decir, que cualquier cosa que a Dios no le agrade, somos desechados de parte de Dios. No porque Él nos quiere desechar. ¿Sabía usted que Dios no quiere desechar a nadie? ¿Cómo es posible que Él, Jesús de Nazaret, dio su vida, su cuerpo, carne, sangre, para darla por vida para nosotros? O sea, murió Él por nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que Él nos va a desechar? Dios no desecha a nadie. Por eso la característica como Él murió. Entender que Él, todo el que a Él entra, al que Él llega, Él lo recibe como papá. Entonces, Dios no desecha a nadie. Somos nosotros los que desechamos a Dios. Entonces la pregunta o la respuesta a esta pregunta es: Dios no se goza cuando castiga al pecador, sino que Dios tiene que hacerlo porque Él es fiel a su palabra. Entonces, al que desobedece la palabra como hijo de Dios, ¿qué hace el Padre entonces? Dios tiene que castigarlos. ¿Le gusta a usted que Dios que le castigue a Dios? Yo sé que a nadie le gusta, desde niño no nos gustaba. Entonces, ¿qué le decimos nosotros a nuestros hijos? Hijo, pórtate bien. ¿Para qué? Para no castigarte. Entonces, lo mismo nosotros. Si nos portamos bien con Dios, Dios no nos castiga. Entonces, Dios no se deleita con el malo que Dios lo ha distribuido. Dios no se deleita. Dice la palabra que a Él le duele. Pero como Dios es un Dios, hermano, permisivo, es decir, que Él lo deja a usted, que usted tome decisiones. Pero Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas a la fuerza. Dios quiere que las cosas que hagamos nosotros las hagamos voluntariamente. Porque a la fuerza a Dios no le agrada, hermano. Y se echa de ver cuando alguien viene a la fuerza. Hace poco me di cuenta de algo. Tuvimos un ayuno, tuvimos un encierro de caballeros. Y uno de los varones estuvo aquí a la pura fuerza, estuvo acá. Y me di cuenta que digo, si yo hubiera sabido que a mí me dijeron que joder un ratito. Y ese ratito duró como 8 horas encerrado. Si hubiera sabido, no voy. Ahora, la cosa es cómo usted viene. Dejemos a esa persona. Nosotros los que hemos estado en esos encierros, ¿cómo usted ha venido? Ahí lo ve. Lo que el otro dijo de Rosario Sobar, como nosotros venimos. Pues quizás usted no haya dicho nada, pero ya Dios conoce el corazón. Y no hay cosa más linda que hacer las cosas de corazón. Hacer las cosas, hermano, con gozo, con alegría, aunque la carne no quiera, pero el alma está viviendo. Entonces tenga bien en cuenta este punto muy importante, que todos somos útiles para el Señor, pero también nadie es indispensable. Un errorcito, un pecado que hagamos, siempre y cuando no nos ponemos a cuenta con Dios, Dios tendría que tomar acciones en el asunto. ¿Cuál fue el pecado entonces del rey Saúl? Desobedeció la orden de Jehová. ¿Cuál fue el castigo entonces que Jehová le dio a Saúl por desobedecerle a Dios?
Le había prometido, oiga esto, Dios a Saúl que su reinado iba a ser perpetuo por generación a generación. A nosotros, ¿qué Dios nos ha prometido? Cielo nuevo, tierra nueva. Nos ha prometido salvación eterna, vida eterna. O sea, nosotros nos ha prometido, Señor, ¿qué? Vida eterna. Pero si desobedecemos a la voz del Señor, no porque Dios se haya equivocado, Dios no se equivoca. No porque Dios no le haya atinado al futuro, al que el tiempo que iba. No, Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Somos nosotros del problema. Pero imagínense, pásale, pero imagínense aún en ese problema, en esa situación, Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuenta con el Señor. Por eso le digo, nadie es perfecto, todos fallamos. Y cuando fallamos, lo que hay que hacer es reconciliarse con Dios, pedirle perdón al Señor y ponernos a cuenta con el Señor. Pero ¿cuánto le cuesta al hombre reconocer? El ser humano es terrible. O sea, Dios no te desecha ni nos desecha de primera. Dios nos da oportunidad. Es más, ni Dios nos va a castigar de primera. Dios nos castiga hasta que nos habla. Y después de tantas veces que nos ha hablado, dice, bueno, no me queda de otra que corregir a mis hijos. ¿Castigó Dios al rey David? ¿Castigó Dios al rey Acab? ¿Castigó Dios a los otros reyes? Sí, los castigó. Es que todo el que es hijo de Dios, Dios lo disciplina. Es decir, Dios lo castiga. La diferencia en el primer rey con el resto de los otros reyes, lo que le está diciendo un momento es que los demás, David se arrepintió de corazón. Y este otro, si usted lee, en ningún momento salen palabras de arrepentimiento. Al contrario, se desesperó. Y de ver de buscar más de Dios, buscó más las cosas que a Dios no le agradaban. Se metió a buscar la brujería, la hechicería, cosas que a Dios no le agradaban. De ver, hermano, de decir, no, ya le fallé al Señor, voy a humillarme delante de la presencia del Señor y voy a ponerme a cuenta con el Señor y pedirle perdón. No, más bien corrió a hacer el pecado. ¿Sabe, hermano, que cuando yo he visto esa característica, cuando a un miembro se le pone disciplina, la disciplina ¿para qué es, hermano? Para corregirlo y para que se vuelva a levantar, no es para hundirlo ni tirarlo al suelo. Lastimosamente, por lo general, el 90% de los que están en disciplina, de ver de levantarse, se tiran al suelo. Dice, como ya no canto, como ya no predico, como ya no leo la Biblia, como ya no ayuno, como ya no me congrego, entonces mejor me aparto del Señor. Deber decir, hoy que estoy en disciplina, le da más tiempo de meterse con Dios a leer la palabra, porque eso no se lo va a detener nadie. Me da más tiempo de andar todos los días, si yo quiero, en ayuno, aún los días que no hay culto, me voy a meter en ayuno, pero hace lo contrario. Desobedece a la palabra. Ahora, Dios lo que hace, hermano, es nos da una oportunidad. ¿Saben qué hizo el profeta? Me llama la atención esta acción, que cuando llega, ¿cómo se llama el rey? Agar, creo que se llama, si no me equivoco. No. ¿Mande? Sí, Agar. Sí, pues acá mejor. Y este profeta, este rey de este enemigo, me llama la atención que el profeta Samuel lo que hace, hermano, agarra la espada del profeta y se la traspasó delante de los ojos del rey de Saúl. ¿Qué significa eso? El matar a la otra persona, eso significa, Dios sabe que ahí Dios le estaba dando un ejemplo o Dios le estaba dando un mensaje al rey Saúl, porque delante del rey Saúl el profeta Samuel agarró la espada y traspasó. Eso significa, según las agarra las escrituras,
así también voy a hacer, diciendo Jehová, no el hombre, no el profeta Samuel, sino Dios. Era un mensaje que Dios estaba haciendo, no solamente para el rey Saúl, sino para todos nosotros. Estaba diciendo, así yo voy a hacer con aquel que desobedezca a la orden mía. Mire, hermano, la Biblia es bien misteriosa. Esos puntitos a veces los dejamos así, ¿verdad? Y no lo entendí. Pidámosle al Señor qué es lo que estaba haciendo. Saúl sabía que eso que estaba haciendo el profeta era un mensaje para él. ¿Se acuerda lo que hizo el rey Saúl? El rey Saúl, cuando Dios lo llamó, ¿de dónde venía él? ¿Haciendo qué estaba? ¿Con qué estaba arando? Con una yunta de bueyes. ¿Qué hizo con la yunta de bueyes? ¿Vale? Las hizo pedazos y se las mandó ¿a quién? A las 12 tribus de Israel y conjuntamente con la Judá. ¿Y qué era el mensaje que estaban dando a entender con esos pedazos de carne que le llevó a aquellas tribus? Hoy vamos a comer sopa porque está lloviendo. Ya les haría el apetito, ¿verdad? Era un mensaje que el rey Saúl ya lo sabía. ¿Quién hizo eso? De mandarle a las 12 tribus. ¿El profeta Samuel o el rey Saúl? El rey Saúl. Entonces el rey Saúl sabía que lo que estaba haciendo el profeta Samuel de matando al rey Agab era un mensaje. Que así como Dios, porque no, mire, el profeta nunca hacía algo si no venía la voz del Señor a él. O sea, Dios le hablaba al profeta y el profeta lo hacía, porque si no lo hacía el profeta, entonces se tenía que arreglar con Dios. Por eso todos los que predicamos la palabra, tenemos que hablar la palabra, porque si no hablamos lo que Dios pone en nuestra boca, tenemos que verla con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Dios le agrada la obediencia. Entonces el rey Saúl sabía que así como habían matado a ese rey Agab, así lo iban a matar a él. Pero ahí mismo Dios le estaba diciendo, a Dios le agrada la obediencia, y el que se humillaba alcanza misericordia. ¿Qué le costaba a ese hombre humillarse ayer? Pero es lo que me llama la atención, que de ver de él de humillarse, mejor fue, hermano, a buscar pitonizas, es decir, a buscar hechicería. Imagínense hasta dónde. De ver, hermano, de reconocer nuestros errores, que le estamos fallando al Señor en alguna área y necesitamos corregir esa área, más rebeldes nos hacemos con Dios. A Dios no se le va nada. A veces creemos, ay, Dios ya me la pasó por alto. No te la pasó por alto, te la está apuntando. A veces decimos, me crucé la luz en rojo, apuntadita. A veces creemos con Dios como aquí. ¿Qué hace usted cuando se cruza una luz en rojo? Y valga la redundancia que mencioné eso. ¿A que alguien sabe? Exhala, fíjense. Hasta el retrovisor y hasta lo arregla mismo. Y como no ve que me engaña, pero ahora están poniendo cámaras. Aunque hoy hay cámara, ¿cierto? Pero gracias a Dios que en esos días que se cruzó caja roja no había cámara. Pero qué susto, hermano. Qué susto ya nos dio. Y como no vio nada, ¿sabe que así es el evangelio cuando hace un error? Cuando él cruza una luz en rojo en el evangelio, es decir, hace un pecado, y hace así. Y como no le hizo nada a Dios, Dios va a hacer. Le gané la vuelta. Le gané la vuelta. ¿Usted cree que a Jehová se levantó, hermano? ¿Sabe qué es lo que Jehová está esperando? Que nos humillemos. Cuando fallamos, Jehová está esperando. Mi hermano, Él lo sabe. Él lo sabe. Si el único que no sabemos, creo que somos nosotros, usted. Pero Jehová lo sabe cuando nosotros fallamos. Y usted también lo falla. Usted también sabe cuando fallamos. Es un decir que no lo sabe, pero usted lo sabe. Entonces, ¿qué nos cuesta hacer nosotros? Humillarnos. ¿Qué nos cuesta humillarnos, hermano?
Es que la arrogancia del hombre es bien terrible. Si este rey Saúl se hubiera humillado, alcanza misericordia. Pero cuando usted lee la palabra, no encontramos ningún momento que subió. Al contrario, imagínese, fue a buscar lugares prohibidos que a Dios no le agradaba. El pecado es cosa seria, hermano. La actitud precipitada e irresponsable de Saúl, cuando en lugar de esperar a Samuel como le había dicho, se adelantó y ofreció holocausto en Gilgal, fue el primero del triste fin de este rey. O sea, ahí fue una de las cosas donde la ira del Señor llegó a gran manera, porque dice la palabra que Samuel lo reprendió duramente en esa ocasión y también le anunció con profundo dolor que su reino no sería permanente, sino que Jehová se había buscado un varón conforme al corazón de Dios. En pocas palabras dijo, por haber desobedecido la voz mía, yo te he deshecho. Mire, hermano, que ese pleito Dios lo ha tenido desde la creación de la tierra. Génesis 6:6, si no me equivoco. Desde la creación de la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. ¿Por qué? ¿Qué le mandó en los tiempos de Noé a la creación que Dios hizo? Diluvio. ¿Por qué le mandó un diluvio Jehová? Porque fue Dios, no fue el hombre, ni nadie más, ni el eterno Señor. Fue Dios que mandó el diluvio. Dios abrió las cataratas del cielo y se abrieron las cataratas y cayó agua, tanto que se inundó la tierra. ¿Quién la mandó? Fue Dios. ¿Por qué la mandó Dios? Por la desobediencia. ¿Cuánto tiempo Dios le dio a esto, al tiempo de Noé? ¿No? Más de 80, más de 100, más de 120 años de oportunidad. Que se arrepintieran y no se arrepintieron. Por eso es que Dios, hermano, tuvo que hacer algo en ellos. Ya cuando llegamos a los primeros, imagínense en el primero libro de la Biblia, dice la Biblia que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, siempre ha ido de continuo a continuo, hermano. Pero aprendamos ya, hermano. Ya estamos en el siglo XXI, sería el colmo que usted y yo no aprendamos la palabra. Estos ejemplos para que no caigamos en esos errores. Pero como no leemos la palabra y si la leemos le hacemos oídos sordos, ahí es el problema. Y la palabra está, hermano, para que la pongamos en práctica, ¿verdad? Entonces, después de eso, vio como Dios usó a su hijo Jonathan, ¿verdad? Las maravillosas victorias que Dios le dio a este varón guerrero llamado Jonathan contra los filisteos en Misma, y Dios le dio la victoria a ellos. Lastimosamente o desafortunadamente le llegó a Saúl el día de su prueba final. Dios lo envió a exterminar a los amalecitas, pueblo maligno que había hecho mucho daño de Israel. Saúl salió, oiga esto, hermano, Saúl salió con 210 soldados y venció a los amalecitas, pero cumplió con todo lo que tenía que hacer, actuando otra vez por su propia cuenta, perdonando la vida del rey Agag. Ahí está. Y Dios no le dijo que le perdonara la vida al rey Agag, sino que le quitara la vida a él y a sus animales. Y él, que dice la Biblia, ahí mismo lo que vemos, le perdonó la vida. Imagínate, hermano. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí Saúl? Desobedeciendo otra vez al mandato del Señor. Sencillo. La enseñanza que Dios nos quiere dar, hermano, es que seamos obedientes. Que cuando Dios nos hable una palabra, obedezcamos a la voz del Señor. Porque Dios no se agrada de holocausto, de sacrificio, de cántico, de prédico. Te puedes predicar bonito, yo puedo predicar bonito, pero ser desobediente a la voz del Señor. ¿Cuántos pastores o cuántos predicadores
que predicaron bien bonito y fueron desobedientes. Entonces, ¿qué hizo el Señor con esa gente? Hacerlos a un lado. Quitarle el reinado, quitarle la posición. Y quitar, mira hermano, todo el que peca y muere en pecado, vamos a hablar de tormento. Y es lo que Dios quiere, librarnos de ese tormento. Pero nosotros no queremos obedecer muchas veces la voz del Señor. Entonces, ya Dios realmente le había escogido a David, que era el octavo hijo de Isaí, de Belén. Aquí aprendemos entonces, hermano, de que nadie es indispensable para la obra del Señor. O sea, todos somos útiles para la obra del Señor, pero si desobedecemos a la voz del Señor, Dios nos hace un lado. No porque Él quiera pase de hacer un lado, no, es porque ya nosotros les hemos hecho un lado. Cuando usted desobedece a algo, ¿qué es lo que debe entender cuando usted desobedece? A mí me vale. ¿A mí qué? Hay que hacer la vea a él. Cuando un hijo no obedece, ¿qué es lo que debe entender? A mí no me manda papá. Y al otro que le atrevido, hacerlo vos, Dios. O hacerlo vos, papá. O arreglátela tú. Ajá, arreglátela tú. Cuando hacemos lo mismo con el Señor, entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en esa acción? Nos hace a un lado. Nos quita la protección. Y eso es lo que ignoramos a veces, hermano. A veces andamos sin la protección del Señor. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y usted lo sabe, Deuteronomio 28, la consecuencia de la desobediencia y la bendición de la obediencia. ¿Cuál escogería usted? Si lo ha leído, va a Deuteronomio 28. A los nuevos se los encargo que lo lean. Entonces, el que es nuevo, apúntelo, Deuteronomio capítulo 28, lo lee en su casa. Pero no lo lea por leerlo, medite. Medite ahí, escudriñe, léalo, escudriñelo y pídale al Señor que le revele. Y ahí se va a dar cuenta, la obediencia y la desobediencia, las dos tienen consecuencias. Y si usted es sabio va a decir, y va a ver, y si es sabio y es inteligente va a decir, me conviene ser obediente. Sí. Y porque a los que son desobedientes, o ha visto a alguien que le ha ido bien que sea desobediente. Hay gente que dice, mira hermano, valga la redundancia, hay gente que dice que no se congrega, no es desobediente a la voz del Señor, pero tiene plata. Hay que decirlo, tiene plata. Y a veces más plata que nosotros, que somos obedientes de Dios. Entonces, hay gente, y a mí me lo han dicho. Miren, yo, hombre, dice, voy cuando quiero. Todavía se muere, y voy cuando quiero. Mire, dice, no me falta nada. Tengo casa, tengo carro, tengo esto, tengo lo otro. Equivocados. Creemos que esa es. Eso no es una bendición. Eso, mira, hermano, usted puede tener carro, usted puede tener la cuenta de banco, pero eso no es una seguridad. Porque de qué me sirve, dice la palabra, si granjeara, tuviera todo lo que estamos hablando, si no tenemos a Cristo. Si somos desobedientes, ¿de qué me sirve? Pero la misma palabra dice, si tenemos a Cristo, démonos por satisfechos. Si tenemos con qué comer y con qué vestir y tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos obedientes, démonos por satisfechos, que Dios peleará por nosotros, que Dios guardará nuestra entrada y nuestra salida, que Dios se encargará de nosotros. Porque lo que tener no es la felicidad. La felicidad se llama Jesucristo. ¿Y cómo se obtiene? A través de la obediencia. A través de la obediencia podemos alcanzar lo que es la felicidad del amor de nuestro Señor Jesucristo. El reconocer, entonces, o mejor dicho, nuestra participación y nuestro valor en su reino, Dios lo reconoce, pero si fallamos, otros se levantarán para llevar delante de Él el estandarte de su pueblo. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Si yo me saliera, Dios me guarde,
Dios va a poner otro. Y mejor que su servidor. Eso tengámoslo por seguro. Pero hay gente que se cree, hermano, a nivel mundial, no es que yo soy el que más ofrendo, el que más diezmo, el que más ayuno, el que más me congrego. Somos indispensables. Si nosotros nos salimos de la obra, sencillo, Dios pone otro. No que nosotros queramos, no, es Dios. Ahora, para ir cerrando, me gusta esto. Dios tuvo que exhortar al profeta Samuel porque él estaba llorando porque ya Dios había desechado al rey Saúl. Él comenzó a llorar, a llorar. Dios tuvo que exhortarlo y decirle, ¿hasta cuándo vas a dejar de llorar? Es más, levántate, agarra el cuerpo, agarra el aceite y ve a ungir a uno de los hijos de Isaí de Belén. Ven para allá, que yo me he provisto de alguien por allá, el octavo hijo de Isaí. Allá tengo a alguien preparado. Entonces Dios lo tuvo que exhortar, dijo, ya basta, ¿hasta cuál? Pero ¿qué es lo que da a entender ahí? Que le dolió al profeta Saúl, el que Dios haya desechado a Saúl, le dolió. ¿A quién de ustedes no le va a doler cuando un hermano se va de la iglesia? No duele. Pero ya no podemos seguir llorando por él o por ella que se fue. Si ya dejó a Dios, Dios lo desechó. Aquí lo que hay que hacer nosotros es seguir adelante, poniendo la mirada en el Señor, y Dios va a traer otro. Porque no somos nosotros, es Dios que se encarga de quitar y de poner. Él arranca y planta, Él hace como a Él le place, porque la viña no es suya ni es mía, la viña es del Señor. Pero ojo, seamos obedientes a la voz del Señor, porque si no, nos arranca también de la viña del Señor. Y eso va para mí también, no solo para ustedes, va para mí. Si yo soy desobediente a la voz del Señor, no le va a quedar Dios al Señor, aunque le duele en el corazón, quitarme de ahí. Bueno, hijo, no me eres útil, te voy a quitar. ¿Por qué? Porque eres desobediente a la voz que yo te doy. Miren la importancia de ser obediente a la voz del Señor. Pero a veces ignoramos la palabra del Señor y decimos, no, es el niño que está hablando. Tengan cuidado y no va a mandar a traer una muda bestia para que le hable. Y yo creo que ni aún así va a entender. Como Balaam. No, hermano, hagámosle caso mejor a la voz del Señor y que Dios use al niño para que Él quiera usar. Amén. Entonces, la caída de un hombre contrario al corazón de Dios. Vemos el corazón de Saúl y vemos el corazón de David. Obedecer a medias es como no obedecer. Obedecemos todo o nada. Aquí no es que esto me agrada. Es como cuando leamos la palabra. Yo no voy a leer solo texto que a mí me gusta. ¿Sabe, hermano, que hay gente que dice, hoy voy a pedirle al Señor que me hable hoy? Dice. Y cierran los ojos, dice, a ver, y abren la Biblia, y cuando leen dice, arrepiéntete, me equivoqué, y ahí llegan al Salmo, Jehová es mi pastor y nada, amén. Porque a veces queremos que el Señor nos hable cosas agradables. O sea, buscamos cosas, hermano, pero ¿quién de nos? Mira, hermano, la palabra no es para decir esto agarro y esto no agarro. La palabra hay que agarrarla toda. Nos agrade o no nos agrade, nos exhorte o no nos exhorte, hay que agarrar la palabra toda. ¿Por qué? Porque toda es la palabra del Señor. Desde Génesis a Apocalipsis, la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Alguien léase el versículo 9 del capítulo 15, por favor. Gloria a Dios. Versículo 9. Amén. Amén, hermana Kelly. Dios les bendiga. Sí, amén. Versículo 9 del capítulo 15. ¿Y Saúl qué? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil
y despreciado destruyeron. Amén. Dejémoslo ahí. O sea que Saúl dijo, bueno, esta me agrada. Aunque a Dios no sé por qué, pero a Dios no le agrada. Y esto tan gordito. Esto yo lo veo como un lechoncito. Ya, y me imagino Saúl lo miraba aquel hermano dice el salvadoreño en el espetón. Y qué rica queda la carne en el espetón, ¿no? Es decir, ¿se acuerda ya en nuestros países, hermana Sonia, en la hornilla con una, no sé si todavía usan eso, con un asador? Y lo metían, hermano, la carne ahí, la metían en la brasa, qué rico. Me imagino que Saúl así miraba en el espetón, dicen el salvadoreño, aquello gordo, hermano. Ya la hermana Rudy ya le imagina la tortilla. Pero era eso lo que Dios le había dicho al rey. Era eso. Ahí lo leía nuestra hermana en el versículo 9. Le dijo que destruyera todo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado. Oiga bien, a todo lo mejor. Según ellos lo perdonaron para hacerles, cuando usted lee toda la historia, según ellos lo perdonó para hacerle un sacrificio a Jehová, pero a Dios no le agrada esos sacrificios, es que a Dios le agrada la obediencia. Para que usted entienda, hermano, los cultos que nosotros hacemos, nosotros no los podemos hacer a nuestra manera, los cultos tenemos que hacer a la manera de la palabra. ¿Cómo están haciendo ahora los altares? ¿Sabe, hermano, que hasta para poner arreglos, usted tiene que irse a la palabra? Saben que hasta los colores, parece que estuviéramos fuera de orden, pero hasta los colores en el altar tienen un significado. Mire la iglesia liberal, ahorita que pasó el mundial, cortinas de Argentina. En el altar, cortinas, hermano, de España, incluso hasta los predicadores vestidos así, hermano. Usted cree que pero mire, hermano, pero qué bonito canta. Yo he visto unos artistas, hermano, que wow, qué melodía. Tienen hace poco nos veníamos recordando de aquí del pueblo, unos cantores, hermano, una hembra y un varón, pero más la hembra tiene una voz, hermana, pero linda voz, hermano. Pero andan en la calle. Esa vez nada más yo creo que llegó y la pusieron a cantar, hermano, aquello yo creo que era primera vez que la mirábamos, hermano, y ya investigamos quién era hijos, los dos ellos, y ya nos dimos cuenta que era alguien de la iglesia y que ellos servían, solo que se habían apartado, pero luego regresaron a cantar y luego se apartaron. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Usted puede predicar bonito, usted puede cantar bonito, pero no es eso lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada obediencia, porque de nada me sirve que yo predique la palabra si no la estoy viviendo. Entonces no podemos hacer un culto como nos dé la regalada gana, no, lo vamos a hacer como lo manda la palabra, a través de la obediencia, porque a Dios le agrada. Y aunque no le agrade a usted que se le llame la atención, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esta es la casa del Señor y necesitamos el orden para Jehová. Hasta eso no le gusta a ustedes, que se le corrijan por sus hijos. Vean cuando se le corrige. Algunos de ustedes quieren que a sus hijos los dejen que anden así, mira. No, hermano, no podemos. Y sabe que hay gente, oiga lo que voy a hablar, hay gente que se ha ido por eso, porque no dejamos que a sus hijos hagan lo que quieran. Si es que esto no es mío ni es suyo, está en la casa de Jehová, ni yo ni usted podemos hacer lo que queramos. Vamos a hacer lo que Dios manda. Y Dios manda santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Tenemos que apegarnos a la palabra, nos agrade o no nos agrade. ¿Usted puede vestirse como quiera, según la palabra? No. Pero hasta eso se enojan ustedes. Para culto, vénganse presentables. Si algunos que se vienen como que van para la playa, y solo le falta que vengan en bikini. Hay iglesias que hacían algo. Hay iglesias, hermano, que bikini, desnudo dan culto, como Adán y Eva. Eso no es iglesia, va a un decir, pero según ellas son iglesias. Homosexuales, lesbianismo,
Terrible cómo lo han convertido las cosas del Señor, una burla. ¿Usted cree que Dios no está airado, hermano? Dios está airado si por pura gracia, por pura misericordia, Dios no nos ha consumido, pero no caigamos nosotros en ese error. Pidámosle misericordia al Señor, y si le hemos fallado al Señor, humillémonos delante de la presencia de Él y vamos a alcanzar la gracia y la misericordia. Solamente el que se humilla, dice la palabra, que el que se humilla a Dios lo perdona, pero el que se exalta, Dios lo ve. El que se exalta es aquel que dice, mami, que no me venga con cuento usted, pastor. A mí no me venga a decir que me voy a poner. O sea, que así me dijo un miembro. Digo, usted no me le va a decir a mi mujer qué se va a poner y qué no se va a poner, porque yo soy el que mando. Porque a él le gustaba que su mujer fuera provocativa. Aquí en esta iglesia, pues. Ahí hasta dónde, hermano. Yo le digo, hermano, si a usted le gusta que su mujer lo provoque, que lo provoque encerradito en su cuarto, le digo, pero no acá en la iglesia. No es que yo le compro la ropa, me digo. No, usted me dijo, es valorable. ¿Qué le costaba humillarse? A otra persona le digo, hermana, mire, esto y el otro. Digo, no lo voy a dejar. Entonces mi esposa fue directa y dijo, hermana, por eso tan simple que no lo quiere dejar, va a dejar a Cristo por eso. ¿Qué cree que dijo esa persona? Dijo, sí, mejor me salgo y me mantengo en lo que es que esto me deleita. El pecado deleita. Y peor en lo oculto, más delicioso, dice la Biblia. Pero después, cuando Dios lo saca a la luz, no haya ni a dónde meterse. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a no caer en el error, hermano. ¿Qué le costaba a este rey humillarse? Pedirle perdón al Señor, pero no. También hay aquí unos datos muy interesantes que responden a la pregunta sobre si un escogido de Dios puede fracasar. Porque este hombre, voy cerrando, como Saúl y como David, Dios los escogió. Entonces, la pregunta que aquí hace el escritor es, ¿puede fracasar un hombre escogido de Dios en el día actual? Sí. Estamos, hermanos, expuestos. Pero la misma palabra nos dice que si caéramos en cierta tentación, en cierto pecado, ahí está el reconcilio. Reconciliarnos, pedir perdón con el Señor, pedir perdón con la iglesia, pedir perdón con el Señor y levantarnos, porque Dios está para ayudarnos, no para pisotearnos. Pero es ahí lo que a nosotros nos cuesta. Me dijo un miembro que se salió de aquí, yo ya no tengo perdón de Dios, me dijo. ¿Por qué, hermano? Me dijo, yo soy un diablo. Y yo no sabe lo que estás hablando ahora. No sabe, no es que no tengo perdón, me dijo. Mire hasta dónde ha llegado, hasta dónde le pone el enemigo. Después de que cantaba, después que predicaba, después que servía, andar de burla allá afuera. Ojo con eso, hermano. Así le pasó al rey Saúl. Mira, hermano, por no obedecer la voz del Señor. A veces ignoramos la voz del Señor. ¿Cuántas veces nos habla? Una, otra. Esto no es más que una clara demostración de lo que puede suceder a cualquier ungido si se aparta de los caminos del Señor. Así se llame pastor, se llame profeta, se llame diácono, se llame como se llame, si se aparta de los caminos del Señor, que es desobediencia, entonces Dios se aparta de nosotros. Y apartándose Dios de nosotros, no nos queda otra, hermano, ¿qué? Muerte física y espiritual. Porque mire la vida, cuando leemos Primera de Rey y el último capítulo de Primera de Rey y el primer capítulo de Segunda de Rey, vemos la vida, cómo murió este rey Saúl. ¿Quién dice que lo mató a Saúl? Hay una controversia ahí. Voy cerrando con eso. Hay una controversia ahí, pero
no lo quiero dejar confundido. Si usted, cuando leemos Primera de Reyes, dice ahí que él se quitó la vida. Pero cuando vamos a Segunda de Reyes, dice que su escudero le quitó la vida. Entonces, sabemos que la Biblia no se puede contradecir. Entonces, esos dos textos tenemos que pedirle al Señor, a Dios, al Espíritu Santo, que nos revele cómo discernir eso. Si se la quitó, la quitaron. Saúl sabía que es pecado y era pecado y sigue siendo pecado el quitarse la vida. ¿Por qué? Porque nadie tiene potestad de quitarle la vida a otro. Solo Dios. Él la da y Él la quita. Y el que se quita la vida, por eso es que hay un y no lo quiero confundir, pero hay un estira y encoge que si él entró si Dios lo perdonó o está en el infierno. Es decir, si no va a entrar, si no fue salvo, esa es la palabra. Si él es salvo o no es salvo. En este caso, yo no soy quien para decir quién se salva y quién no se salva. Pero yo sé que la pregunta que hacen es respecto a este punto. Cuando leemos Primera Rey y Segunda Rey, al primero, a los últimos de primera y los primeros de segunda. Entonces ahí como que contrasta, pero la palabra no se contradice. Sino, hermano, para cerrar ese punto es que viendo el rey Saúl que venían los enemigos y al agarrarlo vivo, ¿verdad? Él se quiso quitar la vida, pero no se la quitó. Al quererse él agarrar, quitar la vida, o sea, quedar vivo y que los demás lo iban a agarrar, los enemigos lo iban a hacer de burla para todo el pueblo de Israel. Entonces lo que hizo él, llamó al escudero que se echara sobre él y el escudero cayó sobre él y los dos más murieron. Murió el escudero y murió él también, sobre la espada. Entonces ahí es donde la gente dice, ¿se salvó o no se salvó? Eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Eso solo Dios lo sabe. Lo único que quiero llegar es esto, que en ese punto él desobedeció a la voz del Señor. Y mira el final trágico que tuvo. Un final, hermano, así como Dios lo profetizó, así murió. En batalla, por no ver. ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba humillarse delante de la presencia de Dios? Y Dios lo iba a seguir exaltando. Entonces, ¿qué hizo Dios al ver la vida de este hombre que fue desobediente? Dios eligió a otro hombre, llamado ¿quién? El rey David. Y allá estaba, dice la palabra, detrás del bagaje, donde nadie lo quería, incluso ni su propia familia, ni su papá prácticamente, porque querían ver al otro más fuerte, hasta el profeta se equivocó, dijo, este es el que Dios ha escogido, y Dios le dijo, no es ese. Sino que, mire, hermano, es que no es el hombre el que escoge, no ha sido el hombre el que lo ha llamado a usted, ha sido Dios el que me ha llamado a mí. Y Dios no se equivoca cuando Dios lo llama a usted. Dios lo capacita, Dios lo prepara, Dios lo hace nueva criatura y Dios lo hace, hermano, grande para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias te damos en esta preciosa hora por tu palabra, por tu enseñanza. Yo sé, mi Dios eterno, que tu palabra dice que tú no te agradas de sacrificio ni de holocausto. A ti te agrada un corazón constrito y humillado. No despreciarás tú. A ti te agrada la obediencia más que cualquier otro esfuerzo que nosotros podamos hacer. Ayúdanos. Ayúdanos a ser obedientes a la voz tuya. Ayúdanos a someternos a tu voluntad para vivir una vida que pueda agradarte a ti, oh Dios. Que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, perdónanos, perdóname si he sido desobediente a la voz tuya, si he, Señor, he visto, Señor, o me he hecho oído sordo en algún tiempo, en alguna palabra que tú me has dado, Señor, sea para tu pueblo o sea para mí. Te pido perdón en esta hora, mas te ruego que tu misericordia se extienda sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de este pueblo, sobre mi vida personal y sobre la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios eterno. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra desobediencia, perdónanos, oh Dios, y ayúdanos
a ser obediente a la voz tuya. Ayúdanos a correr, Señor, conforme tu palabra, a poder vivir una vida que te pueda agradar a ti, oh Dios, porque ya no estoy para agradarme a mí, para agradar a los hombres, estoy para agradarte a ti, oh Dios eterno, y reconozco que sin ti yo no puedo hacer nada. Por eso en esta hora, gracias te damos, oh Dios eterno. Padre, vamos a recoger las ofrendas para mí. Señor amado, te pedimos y te rogamos que nos ayudes y que bendice, Señor, al dador alegre. Bendice a aquel que ofrenda, aquel que diezma, aquel que da para tu obra, Señor. Bendícelo de una forma maravillosa, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos, oh Dios. Te suplicamos que tu gracia se extienda sobre cada uno de nosotros. Que tu misericordia sea obrando. Bendice al dador alegre, aquel que ofrenda, aquel que diezma, aquel que da para tu obra, Señor. Derrama esa bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Por el poder de la palabra, te lo pedimos y te lo rogamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Pasa nuestra hermana Rita, nuestro hermano músico que cada uno de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Te adoramos. El altar de Dios, el altar de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer eso, hermano, después, ¿verdad? Léalo, y el capítulo 16, vamos a dar una parte, y el capítulo 17. Esos dos libros, esos dos capítulos, léalos para que podamos entenderle, ¿verdad?, a lo que es la palabra que nos va a hablar el Señor el próximo martes, si a Dios le place. Aviso de la hermana Gisela Mejilla, avisó que no puede estar con nosotros. Nuestro hermano Ruse creo que está enfermo.